¿Alguna vez te has preguntado si algunas personas están viviendo más pendientes de las señales que de su propia vida? Te has preguntado porque cada semana aparece un nuevo portal energético, una nueva fecha mágica, una nueva advertencia espiritual o una nueva amenaza invisible que supuestamente puede cambiarte la vida. Y te has preguntado por qué hay personas que se acercaron a la espiritualidad buscando paz, autoconocimiento o crecimiento personal y han terminado viviendo con más miedo, más ansiedad y más dudas que antes. Porque creo que todo esto es un tema del que necesitamos hablar, necesitamos hacerlo bien y claro. Y quiero que entiendas que este vídeo no es un ataque contra la espiritualidad, sino todo lo contrario. Hago este vídeo precisamente porque me encanta la espiritualidad, amo el tarot, me gusta el esoterismo, me gusta la simbología, me gusta la astrología, la reflexión, el crecimiento personal. Además creo que es importante y es importante que hablemos de algunas cosas que están ocurriendo actualmente, en el mundo actual en el que vivimos. Porque una cosa es hacer la espiritualidad más accesible, alcanzable para todo el mundo, y otra muy diferente es convertirla en un espectáculo, convertirla en miedo, en dependencia emocional o en desinformación. Y hoy me gustaría hacer un vídeo reflexionando un poquito juntos y juntas sobre todo esto. En este vídeo de hoy vamos a hablar de lo que llamaríamos de alguna manera, ¿no?, los síntomas de bruja, de los mensajes que constantemente vemos en redes sociales, de la obsesión con las señales y del miedo espiritual. Y vamos a empezar preguntándonos algo muy importante, ¿no? Y creo que la pregunta clave es preguntarnos si la espiritualidad nos está ayudando a vivir mejor o en algunos casos lo que está haciendo es acabar alejándonos de nosotras mismas, de nosotros mismos. Quédate aquí conmigo hasta el final de este vídeo, porque creo que esta reflexión puede ayudarte a mirar muchas cosas desde una perspectiva diferente. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Tu lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Y ahora sí, vamos a empezar. Hace algunos años era muy difícil encontrar cualquier tipo de contenido relacionado con lo que hoy se entiende por espiritualidad, ¿no? La espiritualidad antiguamente estaba muy vinculada a la religión, pero no a lo esotérico. Si querías aprender tarot, si querías aprender astrología, magia o cualquier otra disciplina, normalmente tenías que buscar en libros antiguos, asistir a cursos que había muy poquitos o encontrar a personas que llevaran tiempo estudiando esos temas. Sin embargo, hoy en día todo ha cambiado mucho y sinceramente hay una parte muy positiva, y es que cualquier persona se puede acercar a descubrir estos temas con mucha más facilidad y eso puede ayudar a que otras personas acaben despertando esta curiosidad, ¿no? Se puede aprender, podemos investigar, podemos encontrar información que antes era muy difícil de conseguir y la tenemos al alcance de la mano, y esto me parece fantástico y maravilloso. El problema no aparece porque todo esto se haga accesible, sino que el problema aparece cuando lo acabamos simplificando tanto que deja de parecer lo que realmente es, ¿no? Creo que muchas veces vemos mensajes que reducen experiencias que son humanas y que son normales y parecen supuestos dones espirituales, ¿no? Y creo que aquí es donde aparece, por ejemplo, que yo menciono, estos síntomas de bruja, ¿no? Estoy segura que todos habéis visto, y todas, publicaciones que dicen cosas como que si eres muy sensible eres una bruja, si sueñas mucho eres una bruja, si te gusta la luna eres bruja, si percibes mucho las energías y te agotas fácilmente en tu día a día eres bruja, si te sientes diferente eres bruja. Y quiero que nos paremos a pensar sobre esto, ¿no? Porque una persona puede ser sensible y eso no significa automáticamente que esta persona tenga un don especial. Una persona puede ser introvertida
y eso no significa automáticamente que tenga una capacidad psíquica, y una persona puede tener pues muchísima imaginación y eso no significa automáticamente que esta persona esté conectando con otros planos o con otras dimensiones. Una persona se puede sentir diferente y eso tampoco significa automáticamente que tenga una misión espiritual especial. A veces simplemente estamos hablando de la personalidad, a veces estamos hablando de emociones, de experiencias humanas y de formas diferentes de vivir la vida. Y creo que esto pues, es importante decirlo y tenerlo en cuenta, porque cuando acabamos convirtiendo cualquier rasgo humano en un supuesto signo espiritual, lo que acabamos haciendo es confundir a las personas y muchas personas pueden acabar interpretando absolutamente todo desde ese filtro y eso tampoco es así. Hay personas pues, que empiezan a buscar significados ocultos en cualquier cosa, empiezan a preguntarse constantemente si tienen o no tienen un don, si son o no especiales, o si están despertando o si son las escogidas, las elegidas, y muchas veces creo que la pregunta importante no es esta, sino que lo importante sería preguntarnos, sería que te preguntaras, ¿no?, si te conoces a ti misma, si te conoces a ti mismo, si entiendes tus emociones, si entiendes tus necesidades y si entiendes cómo funciona tu mente. Porque muchas veces estamos buscando respuestas espirituales para cuestiones que son simplemente humanas y no hay nada malo en eso, no hay nada malo en ser humano, no hay nada malo en sentir, no hay nada malo en tener días buenos, en tener días malos, en sentirse diferente, en necesitar descansar. No hay nada malo en ser sensible, porque ser sensible no es un defecto, pero tampoco es automáticamente el equivalente o el sinónimo de tener un don sobrenatural, y creo que esta es una reflexión importante que deberíamos hacer, ¿no? Porque cuando romantizamos absolutamente todo, terminamos perdiendo el contacto con la realidad, y una espiritualidad sana nunca debería alejarnos justamente de esta realidad, sino que debería ayudarnos a comprenderla mejor, debería ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas, debería ayudarnos a vivir mejor y no a vivir confundidos o confundidas, ni obsesionados o obsesionadas, o a vivir buscando constantemente etiquetas espirituales que definan quiénes somos. ¿Vale? Las personas somos mucho más que una etiqueta, somos mucho más que un supuesto don, y somos mucho más que lo que podamos llegar a ver en una publicación viral. Y creo que aquí es donde aparece otro problema todavía más grande, y es que, pues que a veces cuando las personas empiezan a creer que todo tiene un significado oculto, también empiezan a creer que todo puede llegar a ser una amenaza, y eso es lo que quiero hablar pues ahora, de cómo la espiritualidad en algunos casos ha pasado de ser una herramienta de crecimiento personal a convertirse en una fuente constante de miedo, ¿no? Creo que aquí hay algo que a mí personalmente me preocupa bastante de cómo se está viviendo la espiritualidad actualmente, porque cuando empezamos a interpretar cualquier cosa como una señal espiritual, el siguiente paso suele ser empezar a interpretar cualquier problema como una amenaza energética, y esto ocurre mucho más de lo que parece. Seguro, estoy segura de que alguna vez has visto publicaciones que dicen cosas como: si todo te sale mal es que te han hecho un trabajo de magia negra, si estás cansado o cansada es que te están absorbiendo la energía, si discutes con alguien es porque te ha lanzado mala energía, si tu negocio no funciona es porque tienes un bloqueo energético, o si tu pareja pues se aleja es que hay una tercera persona haciéndote algo. Y creo que es importante reflexionar sobre esto, porque una cosa es
reconocer que las personas, evidentemente, nos influimos mutuamente, que las energías influyen, y otra muy diferente es vivir creyendo que todo lo malo que te ocurre en tu vida es consecuencia de una fuerza externa, ¿no? Porque entonces lo que hacemos es dejar de poner el foco en algo muy importante como es nuestra propia responsabilidad. Asumir nuestra propia responsabilidad puede resultar incómodo muchas veces y es mucho más fácil pensar pues, que alguien nos está haciendo algo o que alguien nos está bloqueando. Es mucho más fácil poner el foco fuera que preguntarnos qué decisiones son las que estamos tomando. Es mucho más fácil pensar que alguien nos tiene envidia que preguntarnos si estamos cuidando realmente de nosotras mismas, de nosotros mismos. Es mucho más fácil pensar pues, que hay una energía externa causándonos problemas que revisar qué es aquello de nuestra vida que deberíamos cambiar. Y cuidado, y que quede claro, que no estoy diciendo que no existan personas tóxicas, porque está claro que existen, que no estoy diciendo que no existan ambientes cargados energéticamente, porque los hay, y que no estoy diciendo que realmente existan dinámicas energéticas entre las personas, porque todos acabamos influyendo en todos, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que no todo puede o debe explicarse únicamente desde ahí, porque entonces lo que hacemos es acabar perdiendo nuestra propia capacidad de análisis y empezamos a vivir con miedo, y el miedo es uno de los peores consejeros que existen, porque cuando una persona vive con miedo empieza a ver amenazas por todas partes, empieza a sospechar de todo el mundo, empieza a desconfiar y empieza a necesitar protección constante. Y aquí hay algo que veo no solo en redes sociales, sino en mis consultas, y es la obsesión por protegerse, por hacerse baños de protección, por poner velas de protección, utilizar amuletos, hacer rituales, oraciones que nos protejan, limpiezas, más protección, más protección, más protección, nunca es suficiente, hasta el punto que acaba pareciendo que vivimos en un mundo lleno de peligros invisibles que nos están esperando en cada esquina y que nos van a atacar en cualquier momento, y sinceramente no podemos vivir así. Imagínate salir cada día de casa pensando que todo el mundo te puede hacer algo malo energéticamente. Imagínate pensar que cualquier persona que te mire te está envidiando, o pensar que cualquier discusión es un ataque, que cualquier problema es consecuencia de una energía negativa. Eso, pues, sinceramente, no es libertad, es vivir constantemente estresado y en alerta, y justamente la espiritualidad debería servir para todo lo contrario. Creo que hay muchas veces que olvidamos lo que debería ser la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad sana debería ayudarnos a vivir con mucha más paz y no con mucho más miedo. Y además creo que olvidamos algo importante, y es que una persona que cuando está equilibrada emocionalmente suele ser mucho más fuerte de lo que cree. Una persona que se conoce, una persona que tiene criterio, que trabaja sus emociones, que sabe poner límites, que cuida su bienestar, que aprende a gestionar sus pensamientos, suele tener mucha más capacidad de protección de la que imagina. Porque la mejor protección no siempre es un ritual, a veces es tomar la decisión adecuada, a veces es aprender a decir que no, es alejarse de una situación que te está haciendo daño, o dejar una relación que no funciona. A veces la mejor protección es buscar ayuda profesional, a veces es descansar o cuidar nuestra propia salud mental. Y esto quizás pues, no sea tan llamativo como algunos contenidos de redes sociales, pero suele ser mucho más efectivo. Porque hay una diferencia enorme entre utilizar herramientas espirituales para acompañarnos o utilizarlas porque creemos que estamos en peligro constantemente. Y esto además no quita el que efectivamente es importante el que nos limpiemos a nivel energético, que es importante que nos protejamos energéticamente y además que lo hagamos de una manera regular.
¿vale? Igual que limpiamos nuestro cuerpo físico, debemos tener cuidado de limpiar también nuestro cuerpo energético. Sí, debemos limpiarnos, sí, debemos protegernos, pero debemos hacerlo sin obsesionarnos por ello. Aquí me gustaría también, pues, compartirte algo que creo que es importante, y es que pienses por un momento en aquellas personas más sabias que tú hayas conocido, aquellas personas que tú sientes que realmente están en equilibrio, que te transmiten paz, ¿vale? Aquellas personas que te inspiran serenidad. Normalmente no son personas que vivan constantemente hablando de enemigos ocultos, no son personas obsesionadas con ataques energéticos y no son personas que vean amenazas por todos los lados. Al contrario, suelen ser personas muy centradas, personas tranquilas, personas que confían en sí mismas y que no necesitan vivir constantemente a la defensiva. Y creo que todo esto nos da una pista importante, porque quizás el objetivo de la espiritualidad no sea aprender a tener miedo de más cosas, quizás el objetivo sea aprender a vivir con más confianza, con más conciencia y con más equilibrio, con más responsabilidad. Y precisamente esto nos lleva a otro fenómeno que también cada vez podemos ver más, y cada vez veo más, como que además me afecta a mí directamente como tarotista, ¿no? Y es aquellas personas que consultan el tarot de manera habitual, pero de una manera que no es sana, ¿no? Como decíamos antes, cuando vivimos desde el miedo empezamos muchas veces a buscar certezas constantemente, y ahí es donde el tarot, que es una herramienta fantástica y maravillosa, corre el riesgo de acabar convertido en una fuente de dependencia emocional. Y aquí pues llegamos a un tema que a mí me toca, como he dicho personalmente, porque el tarot es una herramienta fantástica. Quienes me seguís o me conocéis hace tiempo ya sabéis que el tarot es una parte muy importante de mi vida desde hace mucho tiempo. Lo utilizo, lo practico, conecto con él, lo estudio, lo enseño y creo profundamente en su valor como herramienta de autoconocimiento, de reflexión y de crecimiento personal. Pero precisamente por el gran respeto que le tengo al tarot, creo que también debemos hablar de algo que está ocurriendo cada vez más, y es que hay muchas personas que están utilizando el tarot de una forma que termina generándoles más ansiedad que tranquilidad, y esto debería hacernos parar y reflexionar, ¿no? Porque el objetivo del tarot nunca debería ser generar dependencia, nunca debería ser el dejar de sustituir nuestro propio criterio, y nunca debería convertirse en algo sin lo cual sentimos que no somos capaces de tomar decisiones. Sin embargo, cada vez veo a más personas atrapadas en este círculo, personas que preguntan lo mismo un día y otro día, una vez y otra vez, que hacen varias consultas, hasta incluso con diferentes tarotistas, sobre exactamente el mismo tema, personas que sacan cartas cada día para preguntar por la misma situación y que necesitan constantemente una confirmación para sentirse tranquilas. Y puedo entender el porqué, puedo entender perfectamente por qué ocurre, porque cuando estamos pasando pues por un momento complicado, por una situación difícil, muchas veces buscamos seguridad, buscamos respuestas y buscamos certezas. Queremos saber qué va a pasar, queremos saber si la relación va a funcionar o no va a funcionar, si vamos a conseguir o no un trabajo, y si esa persona va a volver o si estamos tomando la decisión correcta. Y es completamente humano. Todos hemos sentido pues esta necesidad en algún momento de nuestra vida, pero el problema aparece cuando empezamos a creer que el tarot tiene que darnos todas las respuestas, porque entonces dejamos de escuchar algo muy importante, y es nuestra propia voz. Y esto es lo que me gustaría pues que tuviéramos en cuenta, y sobre lo que me gustaría reflexionar. Me imagina que cada vez que tienes que tomar una decisión, preguntas al tarot. Cada vez, absolutamente
para todo. ¿Qué ocurre? Que poco a poco empiezas a desconfiar de tu propia capacidad para decidir, empiezas a sentir que necesitas una validación externa, empiezas a creer que no puedes avanzar sin consultarlo antes y sin darte cuenta, el tarot deja de ser una herramienta y se convierte en una muleta, se convierte en aquello en lo que te apoyas, y creo que eso tampoco nos ayuda, eso no ayuda a nadie, porque el tarot no ha venido a vivir tu vida por ti, no ha venido a sustituir tu criterio y no ha venido a tomar decisiones en tu lugar. El tarot viene a tu vida para ayudarte a reflexionar, a que veas cosas o a que observes detalles que a lo mejor no veías o que no le estabas prestando atención. Viene a darte información que te ayude a ampliar tu perspectiva, a que comprendas mejor una situación, pero la decisión final siempre sigue siendo tuya, y esto es muy importante porque muchas veces confundimos orientación con dependencia y son cosas muy diferentes. Una consulta de tarot puede ayudarte a ver aspectos pues, que no habías visto, que no habías considerado, te puede ayudar pues, a comprender emociones, te puede ayudar a tomar conciencia de determinados patrones, pero sigue siendo tu responsabilidad decidir qué hacer con esa información, porque si no, acabamos entregando nuestro poder personal a algo externo. Y curiosamente, una de las cosas que debería enseñarnos cualquier camino espiritual es precisamente lo contrario. Debería ayudarnos a recuperar nuestro propio poder y no a entregarlo. Y aquí hay también pues otro fenómeno que veo muchísimo últimamente, y es todos estos vídeos que te prometen respuestas inmediatas y soluciones para todo. Si ves este vídeo que ha aparecido en tu pantalla es porque el universo tiene un mensaje para ti. Si ves este vídeo es porque tu persona especial está pensando en ti. Si ves esto es porque algo muy importante va a ocurrir en tu vida en las próximas 48 horas. O el típico no ignores esta señal. Si has visto este vídeo es por alguna razón. Y quiero aclararte algo. Repito, no tengo nada en contra de los mensajes inspiradores, porque los hay y son necesarios. No tengo nada en contra de los mensajes positivos, porque los necesitamos, pero hay que tener cuidado de no acabar viviendo pendiente de este tipo de contenidos, porque si estamos solo pendiente de buscar estas señales, solo pendiente de encontrar estos vídeos, lo que hacemos es dejar de vivir nuestra vida y empezamos a vivir esperando a que algo suceda, esperando señales, esperando confirmaciones, esperando mensajes, esperando que el universo nos diga constantemente qué es aquello que tenemos que hacer, y mientras vamos esperando, la vida va pasando. Porque hay personas que llevan meses esperando una señal, años esperando una señal, y mientras están esperando esa señal no están tomando decisiones. Y si no tomamos decisiones en la vida, no avanzamos, no actuamos y no cambiamos aquello que es necesario cambiar. Y simplemente porque estamos esperando una confirmación externa que puede llegar o no. Y aquí quiero decir algo, porque a lo mejor no es muy popular, pero es que a veces la señal es simplemente que tienes que moverte, que tienes que actuar. A veces la señal es que tienes que decidir o que tienes que dejar de esperar, porque hay situaciones que no se van a resolver con una tirada más de tarot, ni con una consulta, ni con una señal. Hay situaciones que se resuelven cuando tú tomas la decisión. Y aunque pues es algo que a lo mejor no nos puede gustar o nos puede resultar incómodo, creo que es necesario decirlo, porque una espiritualidad madura no debería hacernos infantiles y dependientes, no debería convertirnos en personas que dependemos de otros
o en personas que dependemos de una herramienta, y no debería hacernos sentir incapaces de tomar decisiones sin una validación constante, sino todo lo contrario. Debería ayudarnos a desarrollar un criterio propio, a tener responsabilidad, autoconocimiento y confianza. Porque cuando una persona empieza a confiar en sí misma, el tarot cambia completamente de significado. Deja de ser una herramienta para predecir y se convierte en una herramienta para comprender. Deja de ser una búsqueda desesperada de respuestas y se convierte en una oportunidad para hacer mejores preguntas. Y esa diferencia es una diferencia muy grande, es una diferencia que es enorme, porque la calidad de nuestra vida muchas veces depende más de las preguntas que nos hacemos que de las respuestas que obtenemos. Y cuando una persona empieza a desconfiar de sí misma, suele ocurrir algo muy curioso, y es que empieza a buscar respuestas constantemente. Necesita confirmaciones, necesita señales o necesita que algo o alguien le diga que va por el buen camino, y eso no solo ocurre con el tarot, sino que lo vemos en muchos otros aspectos de la espiritualidad actual. Porque poco a poco empezamos a estar pendientes de todo aquello que ocurre fuera de nosotros, y precisamente de esto quiero hablarte ahora. Porque no sé si te pasa, pero a veces tengo la sensación de que vivimos en una especie de búsqueda constante de acontecimientos extraordinarios. Parece que siempre tiene que estar ocurriendo algo, que siempre hay o estamos buscando una energía especial, siempre hay una fecha importante, un portal que se abre, siempre hay una alineación planetaria, siempre hay un momento único que supuestamente va a aclararlo, a cambiarlo todo, ¿vale? Y que, repito, no estoy diciendo que determinados momentos realmente sean así, que hay momentos energéticamente potentes, que hay momentos simbólicos, que hay momentos especiales, que existen ciclos. Lo que estoy diciendo es que no podemos utilizar ciertas fechas como momentos de reflexión o de trabajo personal, porque desde tiempos antiguos el ser humano ha estado observando y pendiente de los ciclos de la naturaleza, ha observado la luna, ha observado las estaciones y ha observado los movimientos del cielo, y todo eso forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro ADN. Lo que estoy preguntando es otra cosa, y es ¿en qué momento hemos empezado a creer que nuestra vida depende constantemente de todos estos acontecimientos? Porque a veces me da la sensación de que estamos esperando el próximo portal para empezar algo, la próxima luna para tomar una decisión, o la próxima fecha especial para manifestar algo, la próxima energía para sentirnos mejor. Y como decía antes, ¿no? Mientras vamos esperando, la vida sigue pasando, y la realidad es que la mayor parte de nuestra vida ocurre entre portal y portal, entre luna y luna, y entre una fecha especial y la siguiente. La vida ocurre un día cualquiera, un viernes como hoy. La vida ocurre pues cuando nadie está hablando de energías especiales. La vida ocurre pues en aquel momento preciso en el que tienes que tomar una decisión difícil, o cuando tienes que afrontar una conversación que no te resulta cómoda y que llevas tiempo posponiendo, o cuando te toca salir de tu zona de confort, o cuando tienes que responsabilizarte de algo que llevabas tiempo evitando. Y a veces me preocupa pues esto, ¿no? El que a veces estamos posponiendo las cosas, y a veces estamos poniendo demasiado poder fuera de nosotras, fuera de nosotros, como si nos hiciera falta una autorización cósmica para empezar a vivir, como si fuera necesario tener una energía concreta para poder tomar decisiones, o como si fuera necesario e imprescindible que algo extraordinario ocurra para que podamos avanzar. Y aquí te quiero compartir una reflexión muy personal, y es que algunas de las decisiones más importantes de mi vida no las he tomado durante ningún portal,
no las he tomado durante ninguna alineación especial y no las he tomado porque hubiera una fecha especial en la que tuviera que ser el momento. Esas decisiones las he tomado porque ha llegado un punto en el que he entendido que tenía que tomarlas, y creo que eso nos pasa a todos y a todas, ¿no? Porque hay momentos en los que la vida simplemente te pone delante de una lección y no importa si hay luna llena, si hay luna nueva, si Mercurio está retrógrado o si hay un portal energético o si no lo hay, ¿no? Aunque todo lo externo puede ayudarnos, sí, aunque la energía nos pueda impulsar o nos pueda frenar, si nos puede favorecer o no, podemos tenerlo en cuenta, genial, podemos aprovecharlo para hacer las cosas con la mejor energía posible, pero al final la decisión sigue siendo tuya. Y creo que eso es muy importante recordarlo, porque si no corremos el riesgo de acabar convirtiendo la espiritualidad en una forma muy sofisticada de posponer las cosas. Y esto ocurre mucho más de lo que parece. Esperamos la señal, esperamos la confirmación, esperamos el momento perfecto y esperamos el sentirnos preparados, esperamos que todo se alinee, que las energías nos acompañen y que llegue la fecha adecuada. Y mientras tanto, pues eso, ¿no? Los días, las horas, las semanas, los meses pasan, los años pasan y nuestra vida sigue en pausa y seguimos sin avanzar. Por eso cada vez que escucho que hay algo que lo va a cambiar todo, me gusta hacerme pues la siguiente pregunta y es, vale, muy bien, algo va a cambiarlo todo. ¿Y después qué? Porque después de ese portal va a llegar un día normal y después de la luna llena pues va a llegar otro día normal, después de esa alineación de planetas va a llegar otro día normal, y en estos días normales es donde realmente acabamos construyendo nuestra vida. No en los momentos extraordinarios, sino en el día a día y en los momentos cotidianos. Y creo que esto me lleva también a hablar de otra cosa que también veo mucho, como es la necesidad constante de encontrar señales, porque cuando vivimos la vida pendiente de confirmaciones externas, pues también empezamos a buscar mensajes en todas partes, que si una pluma en el suelo, que si cada 2 por 3 veo la misma hora repetida en el reloj o en el móvil, que si siempre me suena la misma canción cuando pongo la radio, o si un determinado vídeo me aparece en redes sociales, ¿no? O, no sé, una frase que escuchamos por casualidad. Y otra vez, quiero decir, ¿no? Que se me entienda bien, que no estoy diciendo que todo esto no exista y que no estoy diciendo que las sincronías no existan, porque sí que existen, porque todos las hemos vivido en algún momento de la vida, porque todos hemos vivido experiencias curiosas, hemos tenido momentos que nos han hecho reflexionar y hemos tenido coincidencias que son difíciles de explicar desde la lógica o la razón. Pero una cosa es observar una sincronía, una cosa es buscar una señal de vez en cuando, y otra muy distinta es cuando vivimos constantemente pendientes y dependientes de estas señales, porque cuando necesitamos que todo sea una señal, dejamos de confiar en nosotras mismas, en nosotros mismos, y empezamos nuevamente a delegar nuestras decisiones en cualquier cosa que interpretamos como un mensaje. Y aquí también hay una serie de preguntas que pueden ser importantes, que reflexionemos sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no hay señales? ¿Qué pasa cuando no hay ninguna confirmación? ¿Qué pasa cuando el universo está callado, cuando el universo está en silencio, cuando no nos habla? Porque la vida también tiene estos momentos, momentos en los que nada ni nadie te dice qué es lo que tienes que hacer, momentos en los que a lo mejor no tienes o no puedes encontrar respuestas claras, momentos en los que simplemente tienes que decidir. Y aquí es justamente en estos momentos, en estas decisiones, donde realmente crecemos, porque madurar, evolucionar, también significa aprender a caminar sin necesitar una confirmación constante. Es aprender a confiar en nuestro criterio, es aprender a convivir con las dudas, con la incertidumbre, aprender a aceptar que no siempre vamos a tener todas las respuestas,
Y creo que aquí es donde hay además pues la diferencia entre esa espiritualidad que nos ayuda a crecer y la que nos hace dependientes, porque una espiritualidad sana nos hace más libres y no más dependientes. Una espiritualidad sana nos ayuda a desarrollar criterio, no viene a sustituir el tuyo propio. Nos ayuda a escucharnos, no a que desconfiemos constantemente de nosotros o de nosotras. Y creo que esa diferencia es muy importante y es fundamental, porque al final la pregunta no es si existen o no existen señales, sino es preguntarnos qué lugar ocupan en nuestra vida, si realmente nos están ayudando a avanzar o si nos impiden hacerlo a la espera de ver la siguiente, ¿no? Si nos acercan a nosotras mismas, a nosotros mismos, o se nos alejan, ¿no? Y personalmente, contra más pienso y más reflexiono en estos temas, más clara tengo una cosa, y es que la espiritualidad no debería hacer que vivamos con miedo. La espiritualidad no debería hacer que vivamos más pendientes de lo que ocurre fuera que de lo que ocurre dentro, y que no debería hacer que desconfiemos de nosotras mismas, de nosotros mismos, ¿no? Sino que debería hacer todo lo contrario. Debería ayudarnos a confiar mucho más en nosotras, en nosotros, ayudarnos a vivir con más calma, a ver las cosas con más claridad, a ser más conscientes y a vivir la vida con una mayor libertad. Porque si algo he aprendido en todos estos años que yo me estoy moviendo en estos temas, que me estoy moviendo en este mundo, pues es que la espiritualidad no consiste en vivir pendiente de todo lo que ocurre fuera. No consiste en estar todo el día interpretando señales o buscando confirmaciones. No consiste en buscar respuestas para cada pequeña cosa, ni en tener miedo a las energías, a los bloqueos, a las envidias o a los supuestos enemigos invisibles, sino que consiste, al menos para mí, en conocerme mejor, en aprender, en escucharme, en comprender mis emociones y en intentar ser mejor persona cada día. Consiste en observar nuestros patrones, en hacernos preguntas incómodas y en asumir la responsabilidad de nuestra vida. Y esto, pues, muchas veces no es tan atractivo como una promesa de transformación instantánea, no es tan atractivo como la varita mágica que viene a solucionarte la vida, ni es tan llamativo como un vídeo que te asegura que algo extraordinario está a punto de ocurrir. No es tan espectacular como pensar que cada coincidencia tiene un significado oculto, pero suele ser mucho más transformador, porque el verdadero crecimiento casi nunca ocurre de golpe, sino que se va dando pasito a paso, ocurre poco a poco. Ocurre pues cada vez que tomamos una pequeña decisión en nuestra vida, en aquellas conversaciones que nos atrevemos a tener. Ocurre cuando somos capaces de poner límites, cuando somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado, de reconocer un error, cuando somos capaces de hacer algo que nos da miedo, y ocurre pues cuando dejamos de buscar fuera aquello que deberíamos empezar a construir desde dentro, ¿no? Creo que esto es una reflexión importante, porque muchas veces acabamos buscando respuestas espirituales cuando lo que necesitamos es parar en silencio, interiorizar, conectar con nuestro interior y buscar tener una conversación honesta con nosotras mismas, con nosotros mismos. A veces buscamos una señal cuando en realidad ya sabemos lo que tenemos que hacer. A veces buscamos una confirmación cuando lo que nos falta no es información, sino es confiar en nosotros, confiar en nosotras, confianza. Y quizás por eso cada vez siento más que la espiritualidad pues debería ayudarnos a recuperar nuestro poder personal y, como he dicho antes, no entregárselo a nadie, ni a una persona, ni a una herramienta, ni a una creencia, ni a una fecha, ni a una señal, porque una espiritualidad sana no te hace más pequeño, no te hace más pequeña, sino que te ayuda a crecer,
No te hace más dependiente, te ayuda a ser más libre, no te llena de miedo, te ayuda a vivir con más paz. Y eso no significa que tengas todas las respuestas, porque nadie las tiene, ni las tengo yo, ni las tiene nadie. Significa aprender a convivir con las preguntas, significa aprender a caminar, incluso cuando no tenemos todas las certezas. Significa aprender a confiar en nosotras mismas, en nosotros mismos, a seguir avanzando, que es lo importante. Porque al final, para mí, la verdadera espiritualidad no consiste en escapar de la vida, sino que consiste en vivirla con más conciencia, con más presencia, con más amor y con más responsabilidad. Así que me gustaría terminar este vídeo haciéndote una pregunta. Cuando termines de verlo, tómate unos minutos solo para reflexionar. Tu espiritualidad, tu manera de entender la espiritualidad, te está ayudando a vivir tu vida con más paz, con más libertad, con más confianza, o te está generando más miedo, más ansiedad y más dependencia. Porque la respuesta a esta pregunta puede decirte mucho, te puede dar mucha información del camino que estás recorriendo. Y como siempre digo, no se trata de creer todo aquello que escuchas, ni siquiera lo que yo te cuento, sino que se trata de reflexionar, de cuestionarse las cosas, de investigar y de descubrir aquello que tiene un sentido para ti, de construir tu propio camino, de construir ese camino tuyo consciente y auténtico. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta, porque eso ayuda mucho al canal. Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre todo esto. Me encantará leerte, me encantará conocer tu punto de vista. Y si crees que todo esto que hemos hablado, todas estas reflexiones pueden ayudar a alguien, compártelo, porque quizás esa persona necesita escuchar algo de lo que hemos dicho en este vídeo hoy. Y por supuesto, si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, al final de este vídeo. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Tu lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.